Bendiga. El Señor les bendiga más. Vamos a dar comienzo, ¿verdad? Antes de dar la palabra con una oración, pero mientras vamos a ir buscando Primera de Reyes 17:9. Primera de Reyes 17:9. Voy a estar hablando en resumen de Primera de Reyes 17, pero quiero enfocarme en ese para el mensaje de esta mañana. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, por otra oportunidad más de estar en tu casa para adorarte, para glorificarte, para recibir la palabra, mi Señor, que ha de salir de tu corazón en esta mañana. Te pedimos, Señor, que seas tú, mi Señor, hablando a través de mí, que seas tú, Señor Jesús, edificando, que seas tú sanando, que seas tú libertando, Padre. Quitamos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, toda mordaza que impida, Señor Jesús, que el pueblo te adore. En esta hora pasamos colirios sobre las torres, Padre, para que toda ceguera espiritual caiga. También se caen las grígolas, Padre, que impiden que tu pueblo escuche. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Padre, que ni una sola coma es añadida y ni una sola coma es quitada, Padre, de la palabra que tú has determinado en esta mañana. Te pedimos, Señor, que haya corazones receptivos, Señor Jesús, y que nuestros espíritus estén alerta y conectados con tu presencia. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y gracias. Y Primera de Reyes 17:9 nos dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. En otras versiones dice que te alimente. Y si vamos al inicio de este versículo, vemos que el Señor le había dado una orden a Elías y le había dicho: vete al arroyo de Kerit, que yo te sustentaré. Allí en el arroyo tomarás agua y yo enviaré los cuervos para que te sustenten. Y me reía ahorita cuando Mariceli estaba ministrando, porque ella hablaba de separación. Y Kerit significa separación. Kerit significa un lugar que ha sido partido en dos. Una roca que ha sido partida en dos para que fluya el río. En otras palabras, Kerit es un lugar de quebrantamiento. Y el Señor lo que le estaba diciendo a Elías es: vete al lugar de quebrantamiento, porque es allí donde yo te voy a sustentar. Pero hay un detalle importante aquí. El arroyo es una provisión sobrenatural si buscamos información, pero también nos dice que es temporero. En ese momento estaban pasando una sequía. Por lo tanto, si había una sequía, significa que esa agua que se le estaba proveyendo a Elías en algún momento se iba a acabar. Y ahí es donde damos inicio a la palabra de esta mañana, porque es en ese momento donde se seca el arroyo que llegan las bendiciones inesperadas, que es el tema de esta mañana. Cuando se seca el arroyo, significa que es tiempo de movernos, significa que es tiempo de levantarnos hacia lo que Dios quiere traer para nosotros. Esa provisión, esa bendición ya terminó porque era temporal, porque hay bendiciones que son permanentes, pero hay bendiciones que son temporales. Entonces, si Elías se quedaba en el arroyo, se iba a acostumbrar, entonces se iba a desenfocar de lo que Dios tenía para su vida. Pero si leemos la palabra una vez más, dice
dice que lo iba a sustentar una viuda. En ese tiempo, las viudas, si el esposo moría, el esposo murió, ella se queda sola, y si tenía un hijo, era el hijo el que más adelante le tocaba sustentar. Si Elías se quedaba en el arroyo, la única fuente de sustento de esa mujer iba a ser perdida, porque ella se iba a dejar morir ella y a su hijo. Pero si sobrevivía, su hijo enfermó más adelante y murió. Si el profeta no hubiese estado en la casa de esta mujer, el hijo que más adelante la sustentaría en años cuando creciera, ya no iba a estar. Entonces Dios estaba viendo la situación de esta mujer desde aún antes de que ocurriera. Si vamos a Lucas 4, del 25 al 26, nos dice de esta mujer: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Nos dice la palabra que había muchas viudas, pero solo una fue escogida. Sarepta, si buscamos su definición, significa lugar de alfarería. Pero en este lugar de alfarería era un lugar idólatra. Por lo tanto, lo que se ha encontrado de las piezas que ellos creaban eran amuletos, eran figuras de ídolos. Sin embargo, esta mujer le creyó a un Dios que no era el que ella había escuchado, que no era al que ella estaba acostumbrada por el lugar donde ella pertenecía. Dice la palabra que Dios le dio orden a esta mujer. Lo curioso es que ella no se había criado escuchando la palabra de Dios. Ella no se había criado escuchando de Jehová. Sin embargo, si vamos al versículo 12, cuando Elías le pide a ella que le haga de comer, ella le dice: vive Jehová tu Dios. Posiblemente ella en su vida había visto a Elías. Tal vez esa era la primera vez que ella veía al profeta. Sin embargo, ella le dice: vive Jehová tu Dios. Entonces la pregunta es: ¿qué hacía Elías diferente? Porque ella supo reconocer que Elías era el hombre que Dios le había enviado a sustentar. Ella no puso peros. Ella solamente dijo: yo tenía un puñado de harina para dejarme morir y mi hijo. Pero tan pronto él le dice: hazme a mí primero, ella no puso pretextos. Ella fue y le hizo al profeta su pedazo de pan, su pedazo de torta. Y vemos que dice la palabra que no escaseó la harina ni el aceite. Entonces me decía el Señor que ella fue la bendición de Elías y Elías fue la bendición de ella sin saberlo. Porque él necesitaba sustentarse, él necesitaba alimento y ella necesitaba aumentar su fe. Tal vez ella estaba en sus inicios conociendo de quién era Jehová, pero necesitaba ver lo que podía hacer Jehová. Porque más adelante, una vez ella ve el milagro del aceite, como les dije, su hijo enferma y muere. ¿Y qué madre quiere ver a su hijo morir? Entonces ella le dice: ¿qué te he hecho yo para que mi hijo muera? Si vemos en versículos anteriores, Elías se había enfrentado a la reina Jezabel, pero no menciona antes de estos versículos que él haya levantado muertos. O sea que su fe también iba a ser aumentada.
porque él iba a ver un milagro que antes él no lo había hecho. Entonces, un detalle importante es que para que todo esto ocurriera, cuando Elías escuchó la voz de Dios, tuvo que levantarse y caminar. Porque las bendiciones van a llegar, van a descender, pero nosotros tenemos que ir detrás de nuestras bendiciones. Cuando los enfermos estaban enfermos en los tiempos de Jesús, ellos iban a Jesús. A donde estuviera Jesús, ellos iban y se reunían por su sanidad. Le llevaban los enfermos, le llevaban los endemoniados. Todo aquel que quería aumentar su fe iba donde Jesús. Entonces, el Señor trae a memoria, esto no estaba aquí, que hubo un momento de mi vida donde hubo un arroyo de Kerit que se secó. Hubo un lugar de mi vida donde Dios me puso en un lugar, me llevó a un lugar, y así como me llevó, pasado el tiempo, me dijo: yo te traje y ahora es tiempo de que te salgas. Ahora es tiempo de que camines por tu bendición. Y yo lloré. Y yo lloré. Porque yo no entendía. Yo caminé, pero yo no entendía. Entonces, yo estaba llorando. Y una noche, cuando estoy en mi cuarto orando, que yo no entendía, como les estoy diciendo, yo le digo al Señor: yo caminé, pero lo único que yo escucho es que estás decepcionando a fulano, a sutano, a mengano, y estás decepcionando a todo el mundo, y yo solamente estoy haciendo lo que tú me dijiste que yo hiciera, caminar. Y en ese momento el Señor me dice: cuando yo te saqué de la depresión, que yo te dije, cuando yo te liberté, ¿cuáles fueron mis instrucciones para ti? Y me dice el Señor: mis instrucciones para ti fueron que tú tenías que demostrar mi brillo, que tú tenías que mantenerte arreglada, que tú tenías que mantenerte en todo momento peinada, bonita. Y no es por ego, es porque yo necesito que vean lo que yo he hecho en ti. Yo necesito que vean la mujer que yo veo. Entonces ese lugar te estaba estancando, ese lugar te estaba sobrecargando, ya no te estabas arreglando, ya no te estabas maquillando, ya no te querías levantar de tu cama. Y no es que estabas volviendo atrás, porque no estabas volviendo a la depresión, pero estabas desobedeciendo. Varios días más tarde, en una administración me dicen: se acabó el estancamiento. Y yo dejé de llorar al momento. Yo dejé de llorar porque yo entendía que yo estaba haciendo lo correcto al seguir el mandato de Dios. Porque aunque pareciera que yo estaba decepcionando a todo el mundo, en esa misma noche, cuando yo le digo al Señor: es que todo el mundo dice que lo estoy decepcionando, Él me dice: ¿qué es más importante? ¿Decepcionar a los demás o seguir mis instrucciones? ¿Decepcionar a los demás o decepcionar a Dios por no obedecer? Y yo dejé de llorar en lugar del estancamiento. Sí, entendí que fue una bendición que Dios me puso
en varios lugares para ser de bendición en esos momentos. Pero ya era tiempo de seguir caminando, ya era tiempo de empezar a recibir lo nuevo de Dios. Porque si yo no daba el paso, sabiendo que me estaba haciendo mal espiritualmente, si yo no daba ese paso, entonces eso se iba a volver una rutina. Entonces me iba a volver aún más desobediente. Entonces vemos un Elías que tuvo que caminar, porque así como mi arroyo se secó, el arroyo de Elías también se secó. Entonces, ¿por qué el tema bendiciones inesperadas? Cuando yo estaba haciendo este mensaje, el Señor me dio otra visión. La dinámica del Señor conmigo es que me da un mensaje y no pasa una semana, contados, que la pastora me escriba, te toca tal día. Esa es la dinámica del Señor conmigo. Pero usualmente me da el título con el mensaje. En esta me había dado el mensaje completo, pero no me había dicho cómo se iba a titular. Entonces, cuando me dicen que me tocaba hoy, yo voy delante de la presencia del Señor y le digo, ¿cuál de los dos temas es? ¿Cuál de los dos mensajes tú quieres que yo dé? Y el Señor tiene una forma bien peculiar de confirmarme este mensaje con este jacket. Yo voy a un lugar y había una amiga mía y yo le digo, te quiero confiscar el jacket, porque esa es mi forma de decirle cuando algo me gusta. Y ella me dice, yo te lo presto, yo no tengo ningún problema. De momento ella me dice, no, te lo voy a sembrar. Pero yo pensaba que estaba bromeando. Eso para mí es una forma normal, porque así yo bromeo con mis amistades. ¿Qué pasa? Al final, ella va corriendo detrás de mí, se quita el jacket y me dice, toma, esto es un regalo de Dios para que prediques. Y me abraza y me dice, tranquila, que todo está bien, lo estás haciendo bien y ten paz. Y yo empecé a llorar, porque para mí no solamente lo estaba diciendo en el ámbito de la prédica, sino para mí era algo personal. Y yo sentía que Dios me estaba diciendo que estaba bien, que yo estaba haciendo las cosas como se supone que eran. Entonces me da el abrazo, yo empiezo a llorar y me dice, este es un regalo de Dios. Y al otro día mi mamá se da cuenta y ella le dice, es que Dios me dijo que se lo regalara, es que Dios me repetía que se lo regalara. Y si pueden ver este jacket, tiene los nombres de Dios en inglés. Y yo solamente decía, caminando con Dios. Para mí este jacket significa caminar con la presencia de Dios, porque es un regalo de Dios. Pero cuando ella me abraza, que me entrega este jacket, el Señor me dice, las bendiciones inesperadas llegan de manos de quien menos esperas y de la forma que menos esperas. Entonces eso era el tema principal de este mensaje, porque Dios utilizó a una mujer que no era creyente, que no era lo que hoy día decimos cristiana, para bendecir a un varón de Dios. Dios utilizó a quien menos Elías se iba a pensar, a una viuda. Porque había muchas mujeres que tal vez tenían más dinero que esta mujer. Tal vez había mujeres que podían darle
como pasó con el caso de Eliseo, que a Eliseo le prepararon un cuarto, pero la mujer era una mujer pudiente. Él escogió a una mujer que necesitaba, el Señor escogió a una mujer que necesitaba una inyección necesitaba ver este milagro para que pasara lo que dice en Primera de Reyes 17:24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Porque algo diferente tenía Elías, y ese algo diferente se llama testimonio. Porque él no solamente estaba diciendo que él era un hombre de Dios, él estaba demostrando que era un hombre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos demostrando nosotros? Porque déjeme decirle que cuando pasó ese proceso que yo les conté, después de eso lo que yo vi fue la gracia de Dios. Porque yo sentí que un peso grande se había ido de mis hombros y yo no lo estaba viendo. Entonces muchas veces nosotros estamos en un lugar que es bendición, pero en el momento cuando ya se está cenando, sentimos la carga. Pero es que querer significa quebrantamiento. Estamos en un lugar donde la roca que somos, en este caso, viene representándonos a nosotros, porque dice que la roca es la que se rompe para que fluya el río. Entonces, si nosotros no somos rotos y nosotros no somos quebrantados, la presencia no va a fluir. Entonces, muchas veces, en vez de entregar todo, lo dejamos en nuestro hombro y seguimos acumulando, y en vez de caminar así, vamos haciendo esto hasta que ya llegamos al piso. Pero cuando estamos en el piso, tampoco nos vamos de rodillas y delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros dejemos toda esa carga, que cuando veamos que el arroyo se está secando, no desesperemos, porque tal vez en el momento que se estaba secando ese arroyo, Elías dijo: ajá, mi fuente de agua se terminó, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Pero el Señor no lo dejó solo. Le dijo: ¿qué vas a hacer? Levántate. Como diríamos los boricuas: papá, tú tienes 2 piernitas, ¿verdad? Arriba y vete, camina. Yo te digo para dónde vas. Vas a ir a Zarepta. Allí ya allí te están esperando. Aunque no sepan tu nombre, aunque no sepan cómo tú te ves, ya allí te están esperando. Porque cuando Elías llegó, ya esta mujer lo estaba esperando por orden de Dios. O sea que puede ser que sea un cristiano, puede ser que sea una persona que no conozca, pero esa persona, si Dios la escogió para que sea tu sustento, para que sea tu bendición, esa persona te va a reconocer y va a reconocer quién está contigo, porque ya ha sido preparado para recibirte. Y tal vez parece locura. ¿Cómo es que alguien que no me conoce? ¿Cómo es que alguien que no sabe cómo me llamo? Pero es que conocen al que camina contigo. Y tal vez se nieguen a creer, pero en ese momento es lo que Dios utilizó. El rey Asuero, para los tiempos de Esther, no era creyente. Sin embargo, fue un instrumento para que la reina lograra el propósito de Dios de salvar al pueblo. A veces esos son los que van a ser los instrumentos. Y nosotros tal vez llorando, porque queremos quedarnos en el lugar de estancamiento. Queremos quedarnos en querido. Pero si ya se secó, no podemos comer tierra, se secó. No hay de otra. Si no te levanta Dios, en algún momento te tienes que levantar y tienes que caminar. Así que es mejor escuchar la voz de Dios y levantarnos y caminar cuando Dios lo dice, a que después que se seque el arroyo no escuchar la voz de Dios y no saber qué hacer. Porque tal vez Él se levantaba, pero
¿Qué aseguraba que iba a llegar a Sarepta? ¿Qué aseguraba que iba a llegar al lugar donde lo iban a sustentar? Si todos estaban pasando por la misma situación, todos estaban pasando hambre y todos estaban pasando sequía. Sin embargo, esta mujer tenía un poco que Dios multiplicó. Lo que a veces parece poco, Dios lo vuelve a multiplicar. Dios lo va a multiplicar para ti y para otros. Elías vivía con esta familia y nunca se acabó ni la harina ni el aceite hasta que no volvió a llover. O sea, por 3 años y medio esta mujer fue sustentada junto a su hijo y junto a Elías. Había una provisión sobrenatural, porque hubo primero una para Elías. Hubo una provisión sobrenatural que era el arroyo, pero ahora la mujer tenía que experimentar lo sobrenatural de Dios. Esta mujer tenía que experimentar el poder de un Dios que le había hablado, que ella le creyó, que ella caminó y que ella obedeció a lo que él le estaba diciendo, sin ella haber visto nada. Por eso dice la palabra: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta mujer en su momento creyó y obedeció, y que muchas veces nos cuesta a nosotros creer y obedecer. Lamentablemente, esta mujer, en medio de toda la idolatría, en medio de todo lo que era contrario a lo que Jehová hablaba, decidió confiar en Dios. Pero hoy día hay muchos cristianos, o que se dicen cristianos, que están sentados en las sillas, que tienen un corazón lleno de idolatría. Lamentablemente, mientras ella se dejó guiar por Dios, muchos que dicen dejarse guiar por Dios tienen su corazón y tienen su mente en las cosas de afuera. Y me disculpan si suena fuerte, pero Dios me dijo a mí que no me callara cuando Él tuviera que hablar algo fuerte. Y si yo quiero obedecer a Dios, tengo que decir lo que sale del corazón y de la boca de Dios. Aunque suene fuerte, porque el Espíritu Santo quiere reedificar nuestras vidas y quiere corregirnos para que no nos perdamos. Así que si hay algo que hay que corregir, el Espíritu Santo lo va a decir. Como mencionaba en Lucas, esta mujer fue escogida. En mi caso, la persona que me dio este jacket fue escogida para ser un instrumento de bendición. Entonces es importante que escuchemos la voz de Dios, que tengamos el oído afinado para cuando el Señor nos diga: te tengo que mover, tengo algo nuevo para ti, sígueme. Cuando el Señor nos diga: mira, vete a tal lugar, que allí yo le dije a fulanita que le entregara algo. Porque muchas veces Él nos va a desviar, pero no nos va a decir que nos van a dar. Y muchas veces nos puede decir: tengo tal cosa para ti, pero no nos va a decir quién es la persona. Por algo es una bendición inesperada, algo que tú no esperas, de alguien que por la mente a ti te había pasado que te lo iba a dar. Si ahora mismo yo hubiese dicho que esto me lo hubiese entregado Doris, tal vez no era algo inesperado,
para muchos de los que están aquí, porque usualmente ella es mi amiga y ella está la mayor parte del tiempo compartiendo conmigo. Eso para ustedes no iba a ser algo nuevo. Tal vez para mí sí, porque yo no iba a esperarlo. Pero cuando viene de alguien que Dios lo incomodó, pero tú no le has dicho que tienes 2 mensajes, que tienes que determinar cuál de ellos es, y que justamente esa sea la forma que Dios use para confirmar esta palabra, yo lloré, yo me quebranté. Porque Dios hace como Él quiere. Entonces muchas veces tenemos enfrascado a Dios de que yo quiero esta bendición, yo estoy esperando esta bendición, Dios me la va a dar, pues me quedo aquí esperando que la bendición caiga en mis manos. Puede ser que la bendición llegue a tus manos, pero si tú te tienes que mover, ¿qué vas a hacer? Porque siempre esperamos como que tenemos en esta cajita, yo oré, hice lo que tenía que hacer y Dios va a obrar, pero nada más. Es como que lo creamos en una rutina. Vamos de rodillas, oramos, nos sentamos y esperamos. Vamos de rodillas, oramos, nos sentamos y esperamos. Pero hay veces que tiene que haber movimiento. Porque si Dios está en todas partes, si Dios puede estar en este lugar y puede estar visitando a la persona que está allá en un hospital, quiere decir que Dios tiene movimiento, que Dios no se queda estático. Y nosotros lo enfrascamos de esa manera. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva de cómo Dios va a hacer las cosas. Y en esta mañana el Señor quiere recordarnos que Él va a actuar de forma inesperada, pero la bendición va a llegar. Tú vas a ser bendición para otros, así como otros van a ser de bendición en tu vida. Va a haber momentos donde van a llegar los arroyos queridos y van a haber momentos donde se va a secar. Cuando se seque, no te desesperes. Cuando se seque el arroyo, no te asustes, no desconfíes. Simplemente cree que el Señor viene a traer una nueva temporada para tu vida, que el Señor tiene algo nuevo. Espera lo que Él tiene para ti y espera sobre todo la instrucción de Dios para tu vida. Dios les bendiga.